Estimados amigos, estamos con el doctor Jack Soria, un médico acá en la provincia de Santa Elena, con quien vamos a dialogar esta tarde. Doctor, ¿es verdad que los malos hábitos de alimentación en la persona producen cáncer? La respuesta es totalmente no. Aquí hay una mala comprensión de la evolución de lo que es una gastritis crónica. Inclusive, yo escucho de médicos que le dicen a sus pacientes que esto es verdad. Entonces el paciente malinterpreta el concepto. Los malos hábitos alimentarios no producen cáncer. Lo que producen son agravamientos de una enfermedad ya preexistente. Porque el paciente que tiene gastritis crónica, en especial producido por Helicobacter pylori, una bacteria que tiene más de 80.000 años en el mundo y tiene más de 5.000 años en Latinoamérica, ha formado resistencia ante muchos elementos y muchas medicinas. Encima, la ignorancia de nuestro pueblo de no autoeducarse y conocer realmente la epidemiología de esta enfermedad, o sea, cómo se aparece, cómo se produce, en qué va a terminar esto. Esta bacteria produce trastornos en el metabolismo digestivo, en la mucosa digestiva. Entonces, este paciente poco a poco comienza a tener signos y síntomas de una gastritis crónica. Y los más comunes, ¿cuáles son? Languidez, llenura, reflujo, agriera, ardor, caída del cabello, dolor articular, cansancio, sueño. Las alergias se hacen más agresivas, comienzan a aparecer trastornos intestinales, colónicos, diarreas, gases. O sea, son más de 20 signos y síntomas que yo los he capitulado en mi último libro como síndrome de Soria. Porque en la literatura mundial son como 12 signos y síntomas que tiene la gastritis crónica, pero yo he encontrado en la población del litoral ecuatoriano más de 20 signos y síntomas que presenta esta enfermedad. Por lo tanto, haciéndola más fácil de descubrir y de diagnosticar. Seguimos con el especialista, el doctor Jack Soria. Doctor, ¿cómo se cura esta enfermedad? Esa es una pregunta de este porte. Primero, una vez descubierto el problema, una vez realizado la endoscopía a doble contraste, denominada cromoendoscopía, que realmente la pongo de frente porque las otras técnicas actuales son mucho más costosas y son igual de efectivas. La cromoendoscopía es una técnica endoscópica que nace a partir de los años 70 en el Japón y ha sido investigada de tal manera que la han comparado con las otras normas de investigación que ahora utilizan espacios o elementos ópticos. Pero bien, se puede diagnosticar esta enfermedad al 95%. Pero ¿qué debe hacer el paciente para curarse? Primero, tiene que haber conciencia, tiene que haber educación, comenzando primero sabiendo cuáles son sus contactos. Si yo estoy enfermo, yo debo también eliminar la enfermedad a mi esposa. Y si yo tengo un amante en la calle, yo también debo curarla a mi amante. Y si es la mujer, a su pareja o al otro. Y saber que hay constante contaminación. Por lo tanto, si yo voy a invertir en mi salud, yo debo eliminar mis contactos también que sean libres de enfermedad. Si no, esta enfermedad se queda en casa y simplemente hace un ciclo. Y a la vez, si tengo hijos pequeños, también debo tratar a mis hijos pequeños, porque si no, esto no va a desaparecer del hogar. Tengo familias enteras con Helicobacter positivo y tengo familias enteras que tienen cánceres tempranos y precánceres evolutivos en las familias. Por lo tanto, esto no es un cuento. Segundo, el paciente tiene que saber qué puede y qué no puede comer, qué debe alimentarse, porque de acuerdo a la etapa de evolución de la evolución de la enfermedad, esto se encuentra, para que ustedes me entiendan mejor, comienza como gastritis aguda
o sea, una enfermedad que adquiere de 6 meses a 1 año de evolución. Una gastritis crónica que tiene por encima del año de evolución. Todo lo que es crónico es más de 1 año. Pero el Helicobacter pylorico, una vez que tiene y presenta 15 años de evolución, en mis pacientes, en más de 25,000 pacientes míos que presento en mi último libro, cuando el paciente llega a los 15 años, ya está dispuesto a encontrar el médico tumores en el estómago, que son formados por la inflamación constante del Helicobacter en el estómago. Y todos lo conocemos, son pólipos, que se presentan de muchas formas. Pero todo pólipo, no hay un solo pólipo, aunque mis colegas se reviertan y se revuelvan y se pongan malos, bravos conmigo. Todo pólipo son y pueden ser transformados en cánceres. Hay unos pólipos que se llaman pólipos inflamatorios, a que muchos médicos no les paran atención. Pero el pólipo inflamatorio también tiene un bajo índice de transformación de cáncer. Por lo tanto, todo proceso inflamatorio activo, constante y crónico puede formar un cáncer. Y eso necesita varios intentos de sanación. Por ejemplo, primero, hay que cambiarle al paciente la dieta, la norma, la forma de comer. Esta dieta yo la inventé para mis pacientes diabéticos con problemas digestivos. Pero después de 2 años de ver que mis pacientes diabéticos con problemas digestivos mejoraban mucho, entonces la convertí en una dieta general para todo paciente que posee un diagnóstico de gastritis crónica. Y como ustedes ven, es una guía bastante voluminosa. 2, no puede haber alcohol. 3, debe haber una dieta constante, a un horario fijado. No se puede fumar. No se puede comer frituras. Hay que eliminar el azúcar. Eso es lo básico. 2, uno debe adquirir un excelente tratamiento dependiendo de la etapa evolutiva de la lesión. Si el Helicobacter pylorico no ha producido cáncer, si el Helicobacter pylorico no ha producido una etapa premaligna, entonces ese paciente es el que va a beneficiar de una buena dieta. Pero ¿qué pasa con el paciente que presenta lo que llamamos atrofia, que son etapas evolutivas de los cambios celulares de la mucosa del estómago? Atrofia, metaplasia y displasia, que ya es un cáncer temprano celular. Estas 3 etapas son curables de un 50% hasta un 100%, dependiendo de cómo es la presentación. Pero para tú llegar a este diagnóstico, es obligatorio el estudio endoscópico, no el común, el que hacen en 5 o 10 minutos los gastroenterólogos. Hay que hacer un examen bien hecho que se denomina cromoendoscopía. Esto da un diagnóstico del 95% y muchas veces con la experiencia del especialista sin el patólogo. En la China, por ejemplo, tienen tantos pacientes que los médicos, cuando diagnostican atrofia, ya ni siquiera lo mandan al patólogo, porque después de ver esto 20,000, 40,000 veces, ya tú te formas una imagen evolutivo y comparativo de la lesión. Por lo tanto, el diagnóstico va a la mano con el tratamiento. El tratamiento dura 2 semanas con varias medicinas. Y una vez que se termine ese tratamiento, se espera un tiempo entre 6 semanas y 8 semanas y se repite el mismo tratamiento cambiando un antibiótico. Eso logra eliminar al Helicobacter por encima del 95%, permitiendo que tu sistema inmune y el cambio que tú estás haciendo en tu dieta y el resto den resultado. Ahora, si ese paciente ya pasó de la etapa clínica donde no hay una lesión premaligna a la cual él requiere de un control anual o cada 6 meses dependiendo de la evolución, y eso es muy distinto. Si ese paciente presenta lo que llamamos displasia leve, que los médicos no le toman en cuenta, dicen que esto no es peligroso, que esta evolución
no progresa a cáncer. Totalmente equivocados. Este paciente que tiene este diagnóstico requiere de una evolución cada año por 10 años, porque ese es el riesgo de adquirir un cáncer. Y dependiendo de la etnia, de las costumbres de ese paciente y de ese grupo humano. Por lo tanto, no se confíen simplemente porque usted se va. Y la mayor de los errores es cuando uno va de un médico general.